Yo siempre he tenido preguntas sobre cómo funcionan las cosas y es algo vital para cualquier físico. Y eso fue lo que me trajo a mí, la pregunta de cómo funciona el universo. Soy estudiante de la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Soy el coordinador de taller de partículas, tengo 23 años y tengo tiempo dando el taller de partículas en el cual introduzco a jóvenes en los formalismos de este campo de la física para que puedan convertirse en científicos que se dediquen a descubrir los secretos del universo. En mi niñez tuve muchos libros de divulgación y veía documentales y veía el History Channel y todo eso. O sea, yo siempre estuve pendiente de las noticias de la física, sobre los libros de divulgación, leía sobre los átomos y leía sobre agujeros negros en libros que te lo platicaban, aunque no te mostraban una fórmula. Hasta la prepa fue que me compraron un libro de física y química, aunque yo no más leía la parte de física. Y ahí fue donde, digamos, empecé por primera vez a leer formalmente sobre física. Final menos momento inicial, ¿verdad? En un intervalo de tiempo. Luego el momento final es masa final. La facultad tiene ciertas orientaciones. La física es muy diversa, entonces no todos quieren específicamente esas áreas. El taller nació con esa intención, con que pudiéramos orientarnos hacia esas áreas de la física y ayudarnos de los doctores que estudiaron aquí. Entonces el taller de partículas inició como un curso grupal de estudio, un grupo de estudio en el que pudiéramos ayudarnos entre nosotros para ir aprendiendo más. Si yo aplico un principio de variación, lo que tengo es un principio externo. Yo esperaba que fuera un poco más riguroso y más formal, y yo quería que nos dedicáramos a resolver problemas, pero al estar con los chavos de primero no teníamos ese alcance, de manera que yo siempre me quedo con la idea de que al menos en sus inicios no arrancó de la mejor forma, pero por eso mismo fue que el taller se reinventó y empezamos a dirigirlo de otra forma y le dimos este panorama que es en sumergirnos en la física de partículas y fue totalmente efectivo. Ya. Las personas que vienen se quedan y siguen viniendo porque les gusta. Se aprovecha mucho mejor si tú ya sabes qué es lo que es, si ya sabes a qué área de la física quieres dedicar. Los talleres es una acción totalmente voluntaria por parte de nosotros. Cuando empezamos esos 2 años eran Jaime, Montserrat y yo los que empezamos con la intención de los talleres. Jaime y Montserrat eran los coordinadores del taller de astronomía y yo el de física de partículas. Cuando empezamos a hacerlos, nosotros sabíamos que teníamos que estar pues, en concordancia con la facultad y con sus intereses. Entonces, nosotros fuimos con el coordinador de la licenciatura en física y él es muy accesible y siempre se ha mostrado de acuerdo con nuestras ideas y con nuestras propuestas. Tampoco es como que tengamos un presupuesto, pero sí nos apoyan al menos con el lugar y con el horario, ¿no? Nos brindan facilidades. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Acuérdense que la definición de diferencial es... Pues el taller ha ido creciendo, ¿no? Y yo he ido creciendo junto con el taller. Entonces los chavos aprenden de lo que yo les puedo enseñar y yo tengo que prepararme y ser mejor para poder enseñarles algo a ellos. La intención es que los talleres no se vayan con nosotros, sino de que a los nuevos estudiantes que han estado con nosotros que puedan seguir con lo que estamos haciendo. ¿Esto qué es? ¿La velocidad qué es? Me acuerdo que en primer semestre habían ido un grupo de personas a promocionarlos. Y ya cuando empecé a venir a los talleres fue en segundo semestre, porque escuchaba a Polina o a algunos compañeros de que aquí estaba padre y de que tenían curiosidad de todo lo que veían y me llamó la atención. Vamos a meter esto aquí. ¿Quién lo quiere hacer? Siempre se me ha hecho natural el querer conocer cosas, el querer entenderlas. Mi papá hubiera estudiado ciencias de haber podido y siempre me fue enseñando todo eso y preguntarme por qué las cosas y supongo que por eso se me hizo natural entrar aquí. Y me encanta, cada día me gusta más esta carrera. Los efectos del universo, todo lo que pasa a través de un espacio vectorial. Entré a los talleres porque quiero entender cómo funciona todo. Llevo dos meses y me parecen interesantes. Muchas veces, al principio de la clase sí más o menos entiendo y luego ya no entiendo nada. Pero me gusta, me gusta asistir. Nosotros necesitamos una de 4. El álgebra de Pauli es la subálgebra par del álgebra lineal.
La facultad es muy amable con los físicos, porque saben que los físicos y los matemáticos son el sustento de todas las demás carreras. Y saben que son importantes para la sociedad. Creo que hay un problema de deserción escolar, y entonces les preocupa eso, no les preocupa que los estudiantes se salgan. De repente uno conoce historias sobre lo que ha llegado a significar el taller para los jóvenes que vienen, porque hay chicos que ni siquiera están interesados en la física de partículas, no quieren hacer física de partículas, pero siguen viniendo al taller de partículas. Y yo les pregunto por qué lo hacen. Porque ellos, las actividades que hacemos aquí, la experiencia que ellos reciben aquí, les agrada lo suficiente como para que sigan viniendo. Y una vez una chava me comentó que ella estaba dudosa sobre su carrera y sobre lo que estaba haciendo, pero que gracias a lo que ha significado los talleres para ella y a la experiencia de haber estado viniendo, ella terminó de convencerse y supo que realmente lo que quiere hacer en su vida es la física. Y eso fue un poco significativo para mí, porque me hizo pensar en que yo a veces no le daba tanta importancia a lo que hacía, no pensaba que era tan importante. Pero cuando me dijo eso dije, entonces realmente es un impacto sobre alguien. Aquí me queda un intervalo de velocidad y aquí aceleración por un intervalo de tiempo. La ciencia es la cuna de la civilización. Y es claro que cualquier país que invierta en sus científicos va a ser un país que va a desarrollarse. Es muy importante y es por eso que México tiene, creo, un problema, porque no le da esa importancia a sus científicos y por eso muchos científicos se van. Por eso el trabajo de divulgación se piensa y se dice, y en realidad así es. La divulgación es un deber de todo científico, porque uno tiene que acercar ese conocimiento a todas las personas, porque ese conocimiento le pertenece a la humanidad. Y los desarrollos que hace la física en general, en cualquiera de sus campos, siempre terminan impactando a la sociedad. Pero uno tiene que creérsela. Yo a veces le digo a los chavos, ustedes créansela, que ya son científicos. Dentro de ustedes mismos créansela, porque tienen que convencerse ustedes mismos para después convencer a los demás.